En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo: «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él respondió: «Me llamo Legión porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos hozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaban: «Déjanos ir y meternos en los cerdos». Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. La fiesta que hoy celebramos nos recuerda cómo el Señor llama y suscita dentro de la Iglesia distintos carismas que vienen a responder a las necesidades que se producen tanto en la Iglesia como en la sociedad. El Señor llama, pero también la persona tiene que responder, porque si don Bosco hubiera hecho caso omiso a lo que el Señor le pedía y se hubiera quedado instalado en su comodidad y le hubiera dicho a Dios: «No me compliques la vida, tengo ya bastantes tareas y misiones como sacerdote en mi parroquia o como capellán en este u otro colegio, no me compliques la vida», no se habrían fundado los salesianos ni su familia. ¿Y cuántos adolescentes, cuántos jóvenes habrían quedado sin la educación que ellos han transmitido a estas personas? Dios llama, pero el ser humano tiene que responderle. Somos nosotros los que tenemos que acoger la voluntad de Dios con docilidad, que no significa que comprendamos siempre lo que el Señor nos pide, que entendamos los planes de Dios o que sepamos por qué nos lo pide en ese momento. Docilidad implica confianza. Confianza en aquel que se dirige a ti, que es tu Señor, tu Creador y también tu Padre y tu Salvador. Por eso pidamos al Señor que, como don Bosco y tantos otros que han sentido la llamada de Dios, seamos dóciles a su voluntad y hagamos lo que el Señor nos pide, aunque duela, es decir, aunque cueste, aunque ello exija esfuerzo, sacrificio, negación a nosotros mismos, porque en muchos casos lo que el Señor nos pide no es algo que agrada a nuestras pasiones, es algo que, al contrario, hace que tengamos que dominarlas. Por eso, docilidad a lo que el Señor nos pide por medio del Espíritu y ponernos en el lugar del otro. Porque sin ponernos en el lugar del otro no podremos llevar a cabo
la misión que el Señor nos encomienda. Cuenta San Juan Bosco que para educar es necesario no dejarse guiar por lo que uno siente en un momento determinado, que educar implica paciencia, que esa paciencia implica dominarte a ti mismo y que por lo tanto, en muchos casos, cuando te apetezca reaccionar con ira, tendrás que pensar, ¿es lo que necesita este muchacho? ¿Es lo que necesita esta persona? ¿O por el contrario necesitará que tenga paciencia, que le intente reconducir, que le dé ejemplo y testimonio de confianza en Dios y por lo tanto de fidelidad a la verdad, pero sin alterarme? ¿Cuántas veces corregimos? Y hacemos bien en corregir, ¿pero corregimos bien? ¿O por el contrario, aquello que tenemos que hacer lo hacemos mal porque nos dejamos llevar de nuestras pasiones, de la ira, del cansancio, de lo que nace en tu corazón y que te hace responder no pensando en el otro, sino desahogándote tú? Por eso creo que es importante, por una parte, la docilidad al Espíritu, hacer la voluntad de Dios, ser generoso y salir de nuestra comodidad, pero a la vez hacer las cosas poniéndonos en el lugar del otro, porque solo de esa manera podremos dar lo que el otro necesita, podremos entender las circunstancias del otro y, por lo tanto, darle aquello que el Señor quiere comunicarle para guiar sus pasos, para consolarle, para iluminar, en definitiva, su conciencia. Pues pidamos en la fiesta de San Juan Bosco, por los salesianos y por todos nosotros, que tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra, para que nuestro ejemplo y testimonio sea el ejemplo y el testimonio de aquella persona que ha experimentado, en primer lugar, el amor de Dios, la misericordia divina, la paciencia infinita de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Que sea así en nuestras vidas. Nos ponemos en pie. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.